Mi mucama recibió un lote a cambio del voto. Así que no me digan del 54%. Miren el look de la caseronera, pantalón de cuero, botas de charol. Quedé sin trabajo y bueno, me quedé en situación de calle. Estoy viviendo en una carpa y estoy durmiendo adentro de un parque con 3 chicos. Suéter con cuello de piel. Comemos en la estación de Acoite y como nada más que los chicos comen a la noche. Apoyar a la gente con todo el tema de los dólares y todas esas cosas. Yo me quiero ir todos los años de viaje a Punta del Este. No me deja. Está viviendo en este lugar una camioneta. Yo alquilaba como todo el mundo, al cobrar bien, alquilás. Y bueno, me tuve que venir acá. Planes sociales es lo que nos lleva a la miseria que estamos viviendo. ¿Qué planes sociales? Planeros, eso, votos. Es lo único que hay. Pero y plata para fútbol para todos, deportes para todos los boludos que les gusta la pelotudez. Y te pone fútbol para todos con encima nietos recuperados. Se apareció el nieto 109. Harta. Esto es todo una basura. Este gobierno mire por los pobres. El pueblo entero está con hambre. Cada día más hambre, cada día más pobreza. Y no podemos seguir así. Tenés 4 millones de planes de descansar, 2 millones de jubilaciones, de gente que en su vida aportó un peso al sistema y lo pusieron en pie de igualdad con gente que aportó 40 años. Porque hay política social, la gente se inclina por el kirchnerismo. Clientelismo, querido. Flaco, clientelismo político. Se compraron a todos los piqueteros. Y aparece gente que es del conurbano, que son hijos de extranjeros, les dan casa. Juan José y Rocío tenían su casa, tenían sus hijos, iban al colegio. Mis hijas me preguntan muchas cosas y yo no sé qué responderles. Claro. Me dice, papá, ¿por qué estamos en la calle? ¿Por qué no voy al colegio? Les dan casa, comida, colegio, ropa y hospital. Si hoy hubiese elecciones a presidente de la República, digamos, de los candidatos que están dando vueltas, yo lo votaría a Macri, que es lo más parecido a lo que yo pienso. Bueno, muy buenas noches a todos, bienvenidos a ADN. Eso es la grieta, digamos. Esa grieta siempre va a existir en la Argentina porque no es entre dos partidos políticos. No es la grieta entre el kirchnerismo y Cambiemos. En realidad es la grieta entre ricos y pobres. Te lo dijimos la semana pasada. Es la representación de algunos políticos que representan a los más necesitados y otros que representan a los ricos. No está ni mal ni bien, pero es la radiografía que hoy tenemos, básicamente, y que siempre hemos tenido. Es la grieta, básicamente, la grieta histórica entre gente que se queja que no puede comprar dólares y después gente que obviamente se queja porque no puede comer. Esta es la gran diferencia. La diferencia no la plantea la corrupción. La corrupción no es el principio de la grieta. El principio de la grieta es cómo distribuimos los recursos en la República Argentina. Para que quede más claro, lo que vas a ver ahora es realmente clarificador. Cierre de campaña en La Pampa. En Santa Rosa, cierre de campaña de Cambiemos, Club General Belgrano, y ahí se estaba haciendo la comida que después iban a tener los muchachos de Cambiemos. Fíjate, ellos mismos te hacen la descripción de cuál es la diferencia entre los negros y los chetos, supuestamente, entre los negros y los blancos en la República Argentina. ¿Quiénes representan a quiénes? Según los propios cocineros de ese acto de Cambiemos. Dale. Bueno, estamos acá con los asadores a full. Acá abajo de esta chapa hay 4 chanchos de 100 kilos, cada uno. Espectacular. Cote, otro de los asadores de Alberto. ¡Pah! ¡Qué hace calor! Estos son los costillares, miren lo que es esto. Miren lo que es esto de costillares. Miren, me están corriendo, no puedo filmar el video. ¡Pah! ¡Qué calor que hace acá! Miren lo que es los costillares. Espectacular. Y lo están haciendo 3 personas, 4 personas. 4 personas. Jair Salomón, el árbitro. El Lani que nos está dando la mano. Vamos para allá, seguimos porque esto no termina. Seguimos, ahí los colaboradores. Y acá tenemos tapa, vacío, de todo. Miren lo que es esto. Miren lo que es esto. Nosotros los radicales no comemos choripán, muchachos, no comemos choripán. Tenemos algunos, por si viene algún peroncho, tenemos alguno acá, pero después, bueno, después todo carne. Colaboradores, Santiago, nuestros amigos ahí. Listo. Bueno, todo preparado.
hay que esperar nomás que salga bien. Y vamos con Cronenberg, gobernador, y Leandro Altorraguirre, intendente. Los cocineros te dijeron todo. ¿Te das cuenta, digamos, que básicamente cuál es la diferencia entre unos y otros? Entre ricos y pobres, hasta los actos. Y te lo están diciendo. Mirá, los negros comen choripán y van por choripán. Nosotros vamos por vacío, por costilla. Ayer te contábamos de hot sale. En Estados Unidos, los aparatos o los productos más vendidos fueron los LED en el hot sale, los viajes, por ejemplo, en servicios, zapatillas. ¿Sabes qué fue lo más vendido en Argentina? En el hot sale. Mirá qué fue lo más vendido. Insólito por la crisis, el producto más vendido de hot sale en la Argentina es el azúcar. Listo, hubo mucha gente comprando azúcar, muchísima gente comprando azúcar en la Argentina. ¿Y sabés qué? Te mostrábamos ayer un televidente nuestro a través de ADN TV, el sitio oficial, se comunicaba con nosotros, nos decía, mirá cuánto cuesta la leche en Estados Unidos, en el Walmart de Estados Unidos y en el Walmart de Argentina, ¿te acordás? Que era mucho más barata en Estados Unidos. Bueno, ahora hay televidentes que nos han mandado de Colombia, por ejemplo. Vamos con Colombia. Este es el litro de leche en Colombia. 30 pesos argentinos. 30 pesos argentinos el litro de leche en Colombia. ¿Querés ver en Portugal? También nos mandaban el litro de leche en Portugal. Fíjate cuánto está el litro de leche en Portugal. También 30 pesos en Portugal. Obviamente que el salario mínimo en Europa está mucho más alto, digamos, ¿no? La leche mimosa, y acá se puso mimoso el presidente y llegó cada vez más alto los alimentos. 3,4% el INDEC fijó, el INDEC, y están haciendo trampa, usted lo sabe, señor presidente, 3,4% es supuestamente la inflación que nos pasó. Para los privados, 4, Patricia Bullrich, ¿se acuerda de eso? Bueno, ahora Cornejo, el gobernador de Mendoza, el que era casi el enamorado de Mauricio Macri, empieza a decir que Macri podría no ser el candidato de Cambiemos. Fíjate, dale. ¿Y hasta ahora por Cambiemos el presidente Macri? No hay que descartar esa chance. ¿Por qué no competir en un frente mucho más amplio el presidente Macri con otras figuras? El punto no es sumarse a Cambiemos, sino es armar una nueva coalición donde todas esas figuras participen, y si tienen ambiciones por el cargo de presidente, pues que compitan. Ay, Macri, qué mal que le tiene. Hasta Cornejo ya lo está desafiando al propio presidente Mauricio Macri. Lo saluda Pablo Cano. ¿Cómo anda, Pablo? Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Todo bien? La verdad que veía el informe recién, sí. Las imágenes de Cacerolazo del 2012. Sí. Me hacía acordar, bueno, primero que no hay que caer a la tentación de que es un país de ricos contra pobres. Ajá. Porque me parece que eso hace clasismo. O sea, estuvo mal la editorial, digamos. No hay representación. Hago como Cornejo. Es una alternativa. Dale. No, lo que te digo, creo que hay gente que es mala gente. Hay mala gente. Y me hace acordar mucho la canción de Fito Páez, Gente sin Swing. Sí. Escúchela, señor, cuando termine el programa. Sí. Y dice, gente que nunca va a estar a tu lado. Esa es gente que nunca va a estar del lado del otro. Nunca está del otro. Y la verdad que esa gente es mala gente. Y lamentablemente hay mucha de esa gente en el gobierno. Vos decís que le falta ética y empatía por el otro. Básicamente, a esa dirigencia política. Mirá, te lo voy a decir de una manera casi catequística. Le falta amor por el otro. Le falta amor por el otro. Cambiemos está cada día más dividido. Ayer, ¿no? Dijeron, Cambiemos estaba entrando en la fase de berretización de su sistema político. Lo que ha pasado hoy, que vamos a tratar en un ratito, te muestra que la degradación del sistema político lo hace cada vez más berreta y muestra lo que es Cambiemos. Es un rejunte. Bueno, hoy sumamos a una periodista, sumamos a Gabriela Pepe, que de Letra P, estuvo en el instante. Estuvo en el lugar, en el sitio donde se produjo hoy el cortocircuito, hace unas horas nada más, entre Nicolás Massot, que está muy incómodo dentro de Cambiemos, básicamente con su jefe, con Emilio Monzó, está sumamente incómodo, entonces decía Massot y Elisa Carrió. ¿Cómo andas, Gabriela? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Tomás? ¿En dónde fue esto? Bueno, esto fue en la Cámara de Diputados. Hoy hubo una sesión en la que se aprobó la ley de financiamiento de los partidos políticos. Sí. Y ahí hubo un cruce que creo yo que tiene que ver mucho con las repercusiones de lo que fue el cierre de Córdoba, y particularmente el resultado de Córdoba, de Cambiemos en Córdoba. Hubo un cruce entre Nicolás Massot, que es el jefe del bloque del PRO, y Elisa Carrió. Carrió estaba hablando en un pasillo al cual no tenemos acceso los periodistas, es un pasillo donde solamente van los diputados para el recinto. Sí. Pasó Nicolás Massot caminando con un diputado de Mendoza, con el diputado Miranda, que es del PJ, y cuando pasa caminando Massot, Carrió dice, sabía que eras pícaro, pero no tan hijo de puta, le dijo. Entonces Massot reaccionó rápidamente, ¿qué me dijiste? Me está faltando el respeto. Ella se lo repitió varias veces y después se encargó, además,
de ratificar la versión que me había empezado a circular y de hacerle llegar a los periodistas que efectivamente se lo había dicho varias veces. Le dijo varias veces hijo de puta y ella le dijo, y él le dijo que ella era una irresponsable y que estaba destruyendo todo y que por culpa suya se había también destruido Cambiemos en Córdoba. Bueno, es parte de la culpa es de Carrió y otra parte del presidente Mauricio Macri, ¿no? Y ahí se lo tuvo que llevar, bueno, se trenzaron en una discusión, se lo tuvo que llevar Carla Carrizo a Nicolás Mazot. ¿Vos estabas ahí, estabas presenciando toda esa escena, digamos? No lo estaba viendo porque es un lugar donde nosotros no tenemos acceso, pero sí estaba el diputado de Mendoza, Miranda, y estaba la diputada Carla Carrizo, que es del bloque de Martín Lustó. Y después reconoció esto Mazot a los periodistas, digamos. Y después sí, bueno, Elisa Carrió también lo digamos, mandó a ratificarlo, que efectivamente. ¿Qué análisis hacemos de esto, Pablo? No, lo primero que quiero preguntar a Gabriela, que es periodista parlamentaria y tiene mucha información. ¿Vos qué inferís? ¿Por qué le dijo hijo de puta Carrió a Mazot? Bueno, ¿qué le reprocha? Le reprocha la ruptura de Cambiemos en Córdoba, y a su vez él dice que ella es la responsable. Sí, porque Mazot jugó con Mestre. Mazot jugó con Mestre y en realidad el proyecto en la capital para el Cambiemos realmente era de Loredo. Lo que pasa es que debían jugar la elección no junta, no gobernador e intendente junta, entonces lo que hizo Mestre fue pegarla y obligarlo. Se sospecha también, Tomás, y pregunto a vos si tenés la misma opinión, que también lo que está de fondo es la discusión interna de Cambiemos entre abrimos al peronismo o abrimos un Cambiemos más amplio o nos cerramos en Durán Barba, Marcos Peña, Macri, ¿no? Sí, por supuesto, en eso Nicolás Mazot está en sintonía con lo que plantea Emilio Monzó desde el principio, que es abrir Cambiemos al peronismo, pero esto particularmente tenía que ver con Córdoba porque obviamente Mazot considera que Carrió es la responsable de la ruptura en Córdoba porque fue ella quien alentó a la Casa Rosada a que apoyara a Mario Negri y a que no negociara nada con Ramón Mestre. ¿Sabe qué se dice? En Córdoba se dice que hay un operador, no voy a dar el nombre y el apellido, pero hay un operador en Miami que aparentemente administra los inmuebles de Elisa Carrió y Mario Negri, con lo cual es muy probable que en esa sociedad de inmuebles, supuestamente, que estaba administrada por un amigo del hijo de Mario Negri, que eran de la escuela, en Miami, esas propiedades, bueno, aparentemente desde ahí viene esa sociedad de que, bueno, que harían ir juntos. Yo dudo de que sea solamente Elisa Carrió la que haya decidido eso y me parece que podría haber habido un acuerdo importante entre el presidente y quien gobierna la provincia de Córdoba y probablemente vuelva a haber un acuerdo y haya una devolución de gentileza dentro de poco. Pero bueno, en un ratito vamos a hablar también de la justicia. Ariel, ¿cómo estamos con eso? Hay mucha información judicial en el día de hoy. Siguió ardiendo el tema de la Corte y el Tribunal Oral Federal 2, que es el que va a juzgar a Cristina Fernández de Kirchner. El Tribunal Oral Federal 2 está dispuesto a enviar mañana el expediente del caso de la obra pública a la Corte Suprema de Justicia y a partir de entonces ese expediente quedará en manos del máximo tribunal, por lo cual será imposible dar inicio al juicio que estaba previsto que comenzara el próximo martes. Así que en el propio Tribunal Oral Federal 2 dicen no va a empezar el juicio contra Cristina tal como estaba previsto el próximo martes, porque hay una imposibilidad material que es que no tenemos el expediente como para empezar a leer las acusaciones, que es lo primero que se hace en un juicio oral y público. En un ratito nada más, aparte de hablar de esto con Ariel Sack, vamos a hablar también y vamos a analizar una cosa increíble, lo vas a tener en exclusiva. Los chats entre carabineros de Chile y gendarmes argentinos respecto a Santiago Maldonado. Lo que vas a ver hoy es realmente impactante. Los chats de WhatsApp que se mandaban estos altos funcionarios, había conformado en Carabineros una inteligencia criminal y los gendarmes argentinos que chateaban con estos para darle información a Elisa Carrió y Patricia Bullrich, y vas a ver cómo esa información se volcaba en los medios de comunicación. Toda era información falsa. En un rato te vamos a contar esa triangulación. Ahora con Gabriela nos vamos para acá. Vamos a empezar a analizar la política, cómo van a jugar algunos gobernadores para las próximas elecciones presidenciales. Faltan 40 días nada más, Gabriela. Sí, así es. Faltan 38 días para el cierre de las listas y lo que vamos a contar es cómo está el mapa del peronismo, particularmente a 40 días del cierre de listas y a 28 del cierre de las alianzas. Bien. Vamos a contar, podríamos dividir a los gobernadores, particularmente en algunos que ya están jugando con Cristina Fernández de Kirchner, los que están en Alternativa Federal y los que están en el medio en duda, y vamos a contar por qué. Dale. ¿Quiénes estuvieron ayer en el PJ con Cristina Kirchner? Estuvo Lucía Corpachi, la gobernadora de Catamarca, Gildo Infran, el gobernador de Formosa, desde el principio nunca se movió de ese lugar. Gildo Infran es el presidente del Congreso del PJ, tiene elecciones el 16 de junio. Carlos Berna no estuvo ayer, pero tiene elecciones en La Pampa el 19 de mayo. Va ahí unido el peronismo
con el kirchnerismo, y Alberto Rodríguez Sá, que tampoco estuvo ayer porque está en plena campaña en San Luis. Pero Alberto está jugado en el Frente para la Victoria, digamos, a través de Mariotto. Ellos son los que están abriendo el PJ diciendo, bueno, tenemos que ir todos juntos en una alianza para enfrentar a Mauricio Macri con todos adentro. ¿Berna se dio vuelta hace poco para el Frente para la Victoria o no? Berna se reconcilió con Cristina Kirchner después de muchos enfrentamientos que tuvieron mientras Cristina era presidenta. Se reconcilió con Cristina Kirchner el año pasado. Bien. Y ya este año armaron listas de unidad en La Pampa con el peronismo, diríamos, más tradicional, y el kirchnerismo. ¿Pablo Cano habla ahora o casi para siempre? ¿Qué dice? Para aportarle a lo que dice Gabriela, el caso de La Pampa es paradigmático. Inclusive el candidato del peronismo a intendente de Santa Rosa es un candidato del kirchnerismo duro, es Luciano Di Napoli, y tiene altas chances de quedarse con la intendencia de Santa Rosa, que en este mano lo tienen los radicales. Sí, bien. Y sería uno de los centros urbanos importantes que podría llegar a perder Cambiemos estas elecciones. La novedad ayer, ¿cuál fue? Rosana Bertone. Rosana Bertone es una de las fundadoras de Alternativa Federal, fue uno de los gobernadores del peronismo que empezó a plantear esta necesidad de renovar. Y bueno, terminó ayer en el PJ en la foto con Cristina. ¿Por qué? Porque Rosana Bertone tiene elecciones el 16 de junio en Tierra del Fuego e hizo una alianza en Tierra del Fuego nada más y nada menos que con la Cámpora. ¿Con quién? Con el intendente de Ushuaia, Walter Boto, que va por la reelección en su ciudad, y con Martín Pérez, que es diputado nacional de la Cámpora y va por la intendencia en Río Grande. Los dos van a jugar con Rosana Bertone, que va por la reelección en la provincia. Bueno, entonces, estos gobernadores ya están con Cristina Fernández de Kirchner, están laburando, son 6 gobernadores, la obvia Alicia Kirchner. Vamos al próximo paño, por favor, Jorge, que estos serían quienes no están en el Frente para la Victoria. Estos son los que claramente están decididos a jugar con Alternativa Federal. Juan Manuel Urtubey, que va por su propia candidatura presidencial. Además, él desdobló las elecciones en Salta, no tiene chance de ser reelecto en Salta, no necesitaba armar una lista de unidad con el kirchnerismo en Salta, así que él juega por su propio proyecto presidencial, así que ahí va con Alternativa Federal seguro. Juan Schiaretti, que es el gran ganador de este fin de semana, y por supuesto por gobernar y por tener por haber sacado este porcentaje de votos en el segundo distrito electoral del país, se espera que se convierta en una especie de armador dentro de la Alternativa Federal, que se ponga un poco como ordenador del espacio. Mariano Arcioni no es del peronismo, o sea, si bien hay en el frente de Chubut hay una parte del peronismo, que era lo que estaba con Mario Das Neves, en realidad Mariano Arcioni fue el candidato más votado en las primarias en Chubut, pero el frente más votado fue el Frente Justicialista, y el ganador de la primaria fue Carlos Linares, que era el candidato del kirchnerismo, si se quiere. Y nos queda Pasalacqua. Y Hugo Pasalacqua, que es el gobernador de Misiones, no tiene reelección, tiene otro candidato que va a jugar la provincia por la provincia, así que ellos, diríamos, no tienen un compromiso con el kirchnerismo que respetar, así que están perfectamente dentro de Alternativa Federal sin ningún tipo de incomodidad. El juego de Schiaretti aparentemente es apoyarlo a Urtubey, este es el compromiso que ha tenido. ¿Algo para decir, Cano, por ahí? Mira, solamente que Alternativa Federal está encontrando en este momento los límites de su construcción. Está también, como el gobierno, cuestionando su candidato principal, que es Mauricio Macri. Alternativa todavía no puede cuestionar su candidato principal porque no aparece. Y ninguno de los gobernadores que están nombrando hasta ahora han querido dar el paso adelante para ser candidato a presidente. Schiaretti no lo va a hacer, me parece que va a ser Urtubey y lo van a apoyar por compromiso, evidentemente. Y está Roberto Labaña, ¿no? Y Roberto Labaña, exactamente. Por supuesto, en ese espacio. Exacto. Y también Schiaretti está propiciando que Roberto Labaña entre a jugar en las paso de Alternativa Federal. Le han pedido dos cosas a Labaña. Primero, que mida más de 11 puntos, eso es lo primero que le han pedido. Y segundo, que vaya a las PASO. Claramente tiene que ir a las PASO, si no, no hay apoyo de Alternativa Federal. Vamos a la próxima placa, los que están en el medio, los que no saben para dónde juegan. Dale. Bueno, ¿por qué están en duda? Vamos a contar. Porque, por ejemplo, Gustavo Bordet, que fue uno de los fundadores de Alternativa Federal, también esta renovación de gobernadores. ¿Qué pasó? Gustavo Bordet tuvo que cerrar con el kirchnerismo una lista de unidad en la provincia de Entre Ríos. Le fue muy bien en las PASO, ganó por 25 puntos de diferencia sobre el candidato de Cambiemos, que es Atilio Benedetti, pero ahora todavía tiene que revalidar ese triunfo. El 16 de junio son las elecciones generales en Entre Ríos. Y la verdad es que Bordet no tiene intenciones de pelearse con el kirchnerismo hasta tanto no confirmar su reelección. Su aliado, que es Urribarri, en esta elección, que finalmente acordaron, estuvo en la foto con Cristina antes de ayer, ¿no? Claro, sí, Urribarri no fue en la lista, ¿no? En Entre Ríos, pero sí Bordet acordó con el kirchnerismo, incluso se reunió con la propia Cristina para hacer ese acuerdo, así que
por el momento yo tengo entendido que Bordet va a tratar de no mantenerse al margen y no irse a sacar una foto con Alternativa Federal, al menos hasta tanto se resuelva esto. Sergio Uñac, bueno, Uñac en realidad es uno de los gobernadores que nunca participó de la foto de Alternativa Federal, siempre lo han tironeado de un lado del otro, tampoco nunca fue al PJ con el kirchnerismo, y Uñac tiene un acuerdo en San Juan con su antecesor, que es José Luis Gioja, que es el presidente del Partido Justicialista, así que tampoco tiene intenciones Uñac de tener conflicto con Gioja, por ahora se mantiene afuera, no se sabe qué va a hacer a último momento. Juan Mansur es el gobernador de Tucumán, que también va por la reelección en Tucumán, y tiene un problema Mansur en Tucumán, que es que le apareció la candidatura de José Alperovich, que también está muy fuerte en Tucumán. ¿Qué pasa? Ha bajado mucho Alperovich. Vos sabés que hubo un episodio tremendo de Alperovich. Estaba en cámara, escuchá también Pablo esto, en cámara creo que era un programa de La Gaceta de Tucumán. Aparentemente no, lo hizo, digamos, avanzó por encima de una periodista casi maltratándola al aire, sí, ¿no? Un digamos. Comentario muy misógino. Varios, 3 o 4 escuché, ¿no? Sí. En la misma nota. Entonces, y ahí me parece que bajó bastante, me mostraron últimamente unas cosas. Y Alperovich es el que se muestra más cerca de Cristina, por esto que justamente Mansur fue uno de los constructores de Alternativa Federal. Ayer estuvo Beatriz Rosqués de Alperovich, la esposa de Alperovich, en el PJ con Cristina también. En la foto. ¿Qué pasó con Sergio Casas, que también era uno de los gobernadores con los que contaba Alternativa Federal, pero la Corte Suprema de Justicia le frenó la reelección? Entonces ahora Casas está buscando quién puede llegar a ser su sucesor en La Rioja. ¿Qué pasó? Florecieron muchos candidatos, ninguno es demasiado fuerte todavía, entonces todo indica que La Rioja va a unificar la elección provincial con la nacional y que quien sea el candidato le va a convenir ir colgada su boleta del candidato presidencial que más mida para poder ganar la provincia. Y en este caso, si Cristina fuera candidata, que todavía por supuesto esto no está confirmado. Pero es la que más mide lejos en La Rioja. La que más mide es La Rioja, así que Casas también podría colgar a su candidato. Hay que ver eso porque creo que estaba Beder Herrera en la foto y Beder Herrera está, digamos, no acordado todavía con Casas, así que hay que ver qué pasa ahí. Y puede ser el candidato también. Señor Cano, ¿qué pasa? ¿Qué recordemos con la excelente información que trae Gabriela, que vimos una docena de gobernadores y solamente 3 han decidido ir en la elección junto con la elección presidencial. De los 3, La Rioja ha ido a esa fecha porque no ha tenido otra opción, porque le han bochado la reelección a Casas, con lo cual solo Santa Cruz formalmente va a elegir su gobernador junto con el presidente, llevando en la fórmula de gobernador también el candidato a presidente del peronismo, y Catamarca casi seguro, porque Corpachi no tiene otra fecha para votar, para llamar a la elección en Catamarca, que es la del 7 de octubre. También habla esto de algo, ¿no? Porque más allá que están cercanos, lejanos o en el medio, todos cuidaron su quinta propia y están mirando la película grande casi de costado. Bien, Catamarca también está muy bien la expresidenta Fernández de Kirchner. ¿Vamos con el bonus track o hace Pepo? Dale. Falta Domingo Pepo. Bueno, Pepo en Chaco, dale. Sí, que es el gobernador de Chaco que va por la reelección y también tiene una situación similar a la de Mansur en Tucumán, y es que Jorge Capitanich también parece que quiere ser candidato a gobernador. Las elecciones de Chaco son en septiembre, todavía no está la fecha. Dale, y tenemos el bonus track con Roberto Labaña, Massa y Pichetto. Por último, Miguel Ángel Pichetto no tiene, digamos, que defender su territorio, no tiene ningún compromiso, así que por supuesto él está jugado dentro del proyecto de Alternativa Federal, lo ha dicho muchas veces, no quiere saber nada con Cristina. Roberto Labaña están justamente tironeándolo para que defina efectivamente que va dentro de Alternativa Federal, y si es así también para que vaya a las PASO y que vaya a las PASO a enfrentarse a Juan Manuel Urtubey y tal vez, y acá creo que viene la gran incógnita de la elección, Sergio Massa. Sergio Massa está jugando dentro de la Alternativa Federal, pero hay muchos contactos con el kirchnerismo. Sí. Hay muchos contactos, hay muchos contactos no directos entre Cristina y Massa, pero sí hay muchos interlocutores en el medio. Massa habla con Máximo Kirchner, habla con Guado de Pedro. ¿Hay como desconfianza dentro del peronismo federal de que Massa podría ser el candidato a gobernador del Frente para la Victoria de Unidad Ciudadana? ¿Puede ser, Cano? A ver, en política decir que algo no va a ser es un error, así que en definitiva todo puede ser. A priori pareciera que Massa ha sido muy enfático en defender su posición de candidato presidencial, pese a que esto lo ha llevado a un derrotero de baja en las encuestas porque ha perdido espacio de voto electoral, pero está claro que no se lo ve como un candidato a gobernador. También es verdad que la síntesis de candidatura presidencial de Massa dentro del kirchnerismo colisiona con la enorme candidatura de Cristina Fernández de Kirchner, que lo supera largamente en opción a voto, y esto lo deja a Massa ante
siquiera un eventual paso de ser vapuleado en una paso, y no sé si tiene ganas más a ese lugar. Es muy compleja la negociación, yo creo que inclusive todos los que hablan de la negociación, más que ayudarla, la obturan, pero bueno, esto es cuestión de días para que se resuelva. En 10 segundos hacemos un semblante de Labaña. ¿Qué pasa con Labaña? Bueno, Labaña hay que ver si efectivamente va a jugar en las PASO o no. Lo que quiere Labaña es ampliar la coalición y no solamente jugar con el peronismo. Bien. Que el peronismo sea la columna vertebral, pero también incluir a sectores del socialismo, ¿no? Del progresismo, Margarita Stolbizer, del GEN. Yo creo que lo que va a pasar en las próximas 3 semanas van a trabajar los que están determinadamente dentro de Alternativa Federal, bueno, para fortalecer Alternativa Federal, darle volumen político, llegar lo más cerca de la fecha de cierre de listas que se pueda, y en todo caso ahí se sentarán a negociar. Bueno, vamos a hablar de la justicia ahora, cómo viene el derrotero de Cambiemos en la justicia. Dale, Jorge, empecemos a hablar un poquito de lo que sucede. Empezaba con Garabano la semana pasada, las grabaciones, los audios donde presionaban a Rosaski para que renunciara. Y ahora vamos a hablar de Laura Alonso. Ariel, ¿qué pasó con Laura? Laura Alonso se está quejando porque existe la posibilidad de que no se inicie el juicio oral y público que tenía que tener a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sentada en el banquillo de los acusados la semana que viene. Es lo que contamos ayer, lo que ratificamos hace un rato. El Tribunal Oral Federal 2 le va a mandar el expediente a la Corte Suprema, y una vez que eso ocurra no lo tendrá más en sus manos como para poder dar inicio al debate. Entonces Laura Alonso se quejó públicamente a través de las redes sociales pidiendo que por favor se iniciara de todas maneras. ¿Cómo se puede iniciar? O devolviendo rápido el expediente, o sea, queriéndole marcar los tiempos a la Corte, cosa que no es posible, o utilizando las fotocopias del expediente, las fotocopias digitalizadas y certificadas, cosa que en realidad no tendría mucho sentido, porque lo que la Corte hizo ayer al pedir el expediente es bajar un mensaje político y decir: este juicio no tiene que empezar ahora porque podría estar mal llevado. Podría estar, lo estuve revisando, Ariel. La Corte le está haciendo un favor a Cambiemos, te lo digo con total sinceridad. La Corte le está haciendo un favor a Cambiemos. No solo a Cambiemos, al propio Tribunal Oral Federal 2, que vio con buenos ojos la decisión de la Corte. Dijo: ustedes nos piden el expediente, está bien, se los vamos a dar, nos parece que es correcto que auditen nuestro trabajo antes de que avancemos, porque eventualmente, si llegamos a una sentencia desfavorable para alguien, podría ser anulada. Entonces, antes que pase eso, que la Corte intervenga. ¿Sabés por qué, Ariel? Porque te vamos a demostrar que Ercolini está hasta las recontramanos. Te vamos a demostrar que Ercolini está hasta las recontramanos. Por eso el juez y el fiscal están contentos que la Corte interceda, porque están hasta las manos, en serio. Hay varios funcionarios judiciales comprometidos. Vamos a escuchar a Laura Alonso, dale. Básicamente, como querella, la Oficina Anticorrupción se presenta a decirle al tribunal que esta decisión de la Corte, este incidente de la Corte, no es un obstáculo para que el tribunal continúe con el juicio como estaba previsto. Una chicada judicial vergonzante, vergonzosa, que pone a la Argentina en una posición internacional incomodísima del lado de la impunidad. Y eso me parece que es lo que la mayoría de los argentinos estamos rechazando hace muchos años, y somos los que venimos luchando por saber la verdad de la corrupción. Muy bien, perfecto. ¿Es abogada Laura Alonso? ¿Se recibió esta semana o no? No, no es abogada. Hubo que hacer todo un par de maniobras técnico-jurídicas para que ella pueda estar al frente de la Oficina Anticorrupción. ¿Qué maniobra? Le pusieron a dedo. Déjame que te diga algo. Se queja de una corte que armaron ellos. La corte que está juzgando, porque está Rosenkrantz y Rosati nombrados por ellos. Y Hayton de Nolasco es jueza porque Cambiemos, el gobierno que representa a Laura Alonso, no apeló una sentencia por la cual Hayton de Nolasco quiso ser jueza más allá de la edad que debería estar obligada a jubilarse por la Constitución, que es 75 años. O sea, esta corte es la corte que armaron ellos. Es la corte que le falla en contra y dicen que esto... No le falla en contra, ¿eh? Le falla en contra no caigamos en el error de decir que le falla en contra. Déjame que te diga algo, porque yo caigo en el error dialéctico que te lleva este gobierno, que es la única salida posible de este juicio es que haya una condena para Cristina. Está bien, no hay otra. Pero la puedes llegar a ver para el juez y el fiscal que iniciaron la causa, ¿eh? ¿Vos decís? Pero, Pablo, es tremendo lo que han hecho, ¿eh? Es realmente tremendo. No quiero anticipar lo que vamos a mostrar, creo que mañana. Pero es tremendo, ¿eh? Lo que sí podemos anticipar es que la defensa de Cristina lo que está diciendo es que la van a juzgar por 51 obras públicas que no fueron peritadas. Van a decir que hubo irregularidades, pero no hubo un peritaje que las abarcara a todas. Y que el Tribunal Oral Federal 2 se está ahora dedicando a peritar solamente 5 de esas 51 obras públicas. Entonces dicen, ¿van a juzgar a Cristina por la obra pública en Santa Cruz? Bueno, periten toda. Hagan un peritaje completo, integral, y entonces después, si detectan irregularidades, júzguenla. ¿Qué va a hacer la Corte? Va a opinar sobre eso. Va a decir si corresponde hacer lugar a esta medida de prueba que está pidiendo la defensa de Cristina a cargo del doctor Carlos Beraldi y que no fue realizado hasta acá.
puede ser el Gordo Valor o puede ser, no sé, Rafael Diceo, no, pero es Laura Alonso y Elisa Carrió la que están actuando en política. Fíjate lo que puso Laura Alonso en un tuit, ¿no? Amenazando a los jueces. En el juicio de obra pública hay más de 75.000 millones de pesos embargados para recuperar. Eso y mucho más es lo que le robaron a los argentinos. El juicio debe iniciarse para saber la verdad y recuperar lo robado, dice Laura Alonso. Está dando el juicio del correo, claramente. A ver. No. No, porque es más ahora el juicio. Obra pública, no vi el hashtag, perdón. Capaz que está sin los intereses, digamos. No vi el hashtag, perdón, Laura. Este es un apriete claro, digamos, ¿no? Exactamente. Durante el día de hoy, el tribunal que tiene que llevar adelante el juicio todo el día debatió sobre si correspondía o no enviar a la Corte. Bueno, rápidamente dijeron que sí, se pusieron de acuerdo en que había que mandarlo y obviamente tuvieron en cuenta las consecuencias de enviarlo. Ellos saben que si mandan el expediente a la Corte, el juicio no puede empezar. Así que no se dieron ante este apriete. Que no fue solamente Laura Alonso, varios funcionarios del gobierno salieron en cadena a criticar al Poder Judicial, sobre todo a la Corte Suprema de Justicia. Bueno, el Tribunal Oral Federal 2 decidió que mañana le van a enviar el expediente a la Corte y seguramente ese sea el elemento que determine que el juicio no se inicie la semana que viene. Esto es simple, digamos. Las auditorías realizadas, la primera resolución que saca Iguaciel como director de Vialidad Nacional, la primera, acordate que Iguaciel estaba en SOCMA, en SOCMA estaba. El tipo cuando saca la primera resolución es que quieren auditar la provincia de Santa Cruz, las obras que se realizaron. ¿Sí? Solamente auditan las de Lázaro Báez. ¿Cuántos auditores de Vialidad Nacional puestos por el gobierno de Cambiemos fueron a auditar toda la provincia de Santa Cruz? Creo que tiene 300.000 kilómetros cuadrados de Santa Cruz, más o menos aproximadamente. 3. Y los 3 fueron ante el juez y dijeron no hay ningún tipo de irregularidades. En el 99,9% de las obras auditadas no hay irregularidades. ¿Sigue tuiteando Laura Alonso? A ver, veamos el próximo tuit de Laura Alonso. ¿Qué dice la jefa anticorrupción de la Argentina? Esperamos que los jueces del Tribunal Oral número 2, Rodrigo Jiménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, den inicio al juicio de la obra pública el 21 de mayo, porque saben perfectamente que pueden hacerlo y que ni siquiera está alocada la decisión de la Corte que lo suspende. Tiene todo un aroma a escrache, como dice aroma Alberto Fernández. Eso tiene aroma a escrache. A ver, si no fuera gracioso y muestra la degradación del sistema político que Cambiemos, sería sumamente grave. Porque están apretando jueces, están escrachando jueces, lo están nombrando con intención de darle expresión y hacerlo fallar en función de sus intereses. Uno lo trata de tomar un poco a la sorna porque no deja de ser gracioso, pero es tan grave que cuando este tiempo se juzgue, estas personas van a estar en la parte más oscura de la historia de Argentina. Te pido por favor que esta es otra parte del periodo oscurísimo de Argentina, te pido por favor que abras los ojos y escuches lo que vas a ver ahora. Esto es realmente tremendo. En plena muerte de Santiago Maldonado, Elisa Carrió y Patricia Bullrich empezaron a instalar que Santiago Maldonado estaba en Chile. Después vamos a repasar lo que decían. ¿Sabes por qué decían esto? Porque habían carabineros que le pasaban información a Patricia Bullrich y a un gendarme que había puesto, un comandante de gendarmería que había puesto a Patricia Bullrich para hablar con esos carabineros que estaban violando la ley de inteligencia, que le pasaban información supuestamente de Santiago Maldonado. ¿Sabes por qué ellos supuestamente? Porque los chilenos le estaban inventando la información a Gendarmería Nacional Argentina. Le inventaban la información y se la vendían a la información. Bullrich y Carrió compraban esto. El presidente Macri compró esta información que era trucha. ¿Sabe dónde están hoy los carabineros que le pasaban información a los gendarmes? Están presos por haber hecho esto. Fíjate, hablamos con Nicolás Sepúlveda, un periodista chileno, y ya te mostramos las pruebas. Contame qué pasó con Gendarmería y los mapuches en Chile y qué tipo de operación armó Gendarmería. Hubo un acuerdo de cooperación entre Carabineros, que es la policía militarizada chilena. Ese acuerdo de cooperación lo que buscaba era entregarse mutuamente información de inteligencia, puntualmente para el caso de la búsqueda de Santiago Maldonado. O sea que el acuerdo era entre Gendarmería Nacional Argentina y los carabineros chilenos, digamos. Exacto. Se compartieron archivos también que tienen que ver con las familias de las personas que ellos estaban indagando. Por ejemplo, hicieron perfiles de la familia de Santiago Maldonado y también de la familia de un dirigente argentino que es Facundo Jonas Guala. Información financiera, información personal, compartirse información respecto a personas que ellos investigaban, pero nosotros en CIPER no sabemos cuál es el grado de legalidad que tenía compartirse esa información. La familia de Maldonado estaba siendo investigada por Carabineros de Chile a instancias de Gendarmería Nacional Argentina. Exacto. Sería una buena pregunta saber, por ejemplo, si este acuerdo de cooperación de inteligencia está avisado por algún tribunal. Los carabineros chilenos terminan investigados y termina todo en juicio y algunos, el segundo jefe, Patricio Lazo, termina preso por esto.
Por un montaje, lo que ellos hicieron fue, a través de un supuesto software, que ellos le llamaron Antorcha, y le dijeron a la justicia que eran capaces de interceptar mensajes de WhatsApp de líderes mapuches. Con esa supuesta herramienta, que finalmente era falsa, metieron en la cárcel a 8 dirigentes mapuches de los más connotados chilenos. Y con el paso de los meses se demostró que eso era un montaje, que esa herramienta virtual no existía, que ellos no eran capaces de interceptar WhatsApp y que todo había sido un invento. Lo relevante para Argentina es que con ese supuesto software Antorcha, Carabineros le dice a la Gendarmería que interceptaron las comunicaciones de Germán Maldonado, que es el hermano de Santiago Maldonado, y también del celular de Santiago Maldonado. Y le enviaron supuestas conversaciones que tuvo Santiago Maldonado por chat. En esos supuestos chats que ellos habían interceptado, estos líderes mapuches se autoinculpaban de atentados incendiarios, de protestas violentas y de actos bien parecidos al terrorismo, ¿no? Hasta ahora lo que está claro es que ese software no existía. Esos supuestos chats fueron la única prueba que tenían para meter presos a estas 8 personas. Esta fue una operación que se llamó Operación Huracán, que en su minuto fue portada en todos los diarios de Chile. Fue un golpe político y comunicacional muy importante de la policía. Y después todo se cayó porque todo era mentira, digamos. Todo era mentira, exacto. ¿Y puede ser que esto haya llegado a los funcionarios nacionales de Argentina y hayan manejado esa información errónea que le daban los o falsa que le daban los carabineros? Sí, es muy probable porque según lo que nosotros pudimos indagar, el acuerdo de cooperación entre la Gendarmería y Carabineros estuvo visada por las más altas autoridades de ambas instituciones. El fiscal de Neuquén dijo que ellos estaban indagando la posibilidad del tráfico de armas y del tráfico de drogas entre las comunidades mapuches chileno-argentinas. Pero efectivamente en ese mismo momento, Carabineros le estaba reportando supuestos chats intervenidos que eran falsos, que decían que los mapuches chilenos recibían armas de grueso calibre desde Argentina. O sea que todo fue una gran mentira montada por el Estado chileno y gran parte de Argentina se basó en eso, en esa información. Exacto. Todo fue una gran mentira, pero si hubiera sido verdad, estarían violando la ley de inteligencia nacional y no le importaba ni a Bullrich ni a Carrió. Fíjate estos chats de WhatsApp entre Patricio Martín Lazo, segundo jefe de inteligencia de Carabineros, que está preso, y el comandante de Gendarmería Nacional. Le dice Rafael de Gendarmería Nacional: hola, necesito saber si estas personas han salido de Chile con destino a Estados Unidos, Cuba o Europa. Germán Maldonado, o sea, el hermano de Santiago, y Santiago Andrés Maldonado, y le pasa los DNI. El chileno le dice: mi comandante, hola, ¿cómo estás? Se autorizó el tema nuestro, así que en cualquier momento empieza a reportar el celular de Maldonado, email y todo. Entonces le dice, el chileno le inventa, dice: si Santiago Maldonado registra 8 movimientos migratorios, y acá Bullrich accede a esto. Y entonces empieza a jugar con los medios de comunicación Bullrich con la información trucha que le estaban pasando a los chilenos, que le estaban vendiendo truchamente. Le dice, salió 8 veces, 6 de Argentina hasta Cardenal Zamores, bus, automóvil, le pasan la patente, inventan absolutamente todo. Y Rafa de Gendarmería Nacional dice: necesito si tenés las 2 fechas y horarios precisos. Claro, de la salida de Maldonado, del teléfono chileno de Maldonado. Le habían inventado que tenía un teléfono chileno Santiago Maldonado. No fue solo Patricia Bullrich, ¿eh? Recordemos también que Elisa Carrió se encargó de llevar a los medios una versión a la cual le puso términos porcentuales. Dijo: hay un 20% de probabilidades de que Santiago Maldonado se encuentre en Chile, a donde habría cruzado con la RIM. Dice la RIM queriéndose referir a la RAM, la Resistencia Ancestral Mapuche, y empezando ya a instalar versiones falsas sobre el paradero de Santiago Maldonado cuando su familia lo buscaba desesperadamente porque había sido reprimido brutalmente en una casa que hizo la Gendarmería en una ruta de este país. Esto pasaba en el momento más oscuro del país. Vamos al próximo chat entre el jefe de Gendarmería Nacional que le pasaba a Bullrich y a Carrió las cosas. Decía: buen día, amigo, mañana estoy saliendo para Chile. Mi director ya habló con tu director. Este es el otro teléfono chileno de Maldonado, le dice. Y el chileno le dice: listo, lo vamos a ingresar al sistema para que empiece a reportar. Vamos al próximo chat. Es increíble, todo esto era trucho. Y de esto se nutría Patricia Bullrich como jefa de la seguridad de la Argentina. Hola Patricio, hablé con mi jefe y le expliqué la situación, es muy delicado que ustedes nos pasen los datos aportados por la empresa de referencia porque no es formal. Entonces dice: estamos delinquiendo, le decía, ¿no? Y entonces el chileno le decía: sí, lo único importante son los datos del titular y cruces telefónicos. Y bueno, y seguían absolutamente, es toda la información que le estaban truchando los chilenos a Patricia Bullrich y a Elisa Carrió. O sea, toda la información que daba Elisa Carrió, el presidente Mauricio Macri y
Patricia Bullrich, toda era trucha. Uno se preguntaba de dónde salían estas versiones. Se había dicho que lo había matado a Maldonado, lo había matado a un puestero. Después se dijo que había salido del país. Bueno, ¿de dónde salían las versiones? Acá está. Es tremendo el origen de los carabineros chilenos que luego fueron detenidos por hacer maniobras ilegales y por plantar información que no era verdadera. Señores, lo que vamos a ver entonces después de esto, cómo esto guionó a Carrió y a Bullrich. Dale. El presidente de la Nación me dijo, convencete de la verdad y cuando estés convencida, defende esa verdad. Y así fue. Aquí las temperaturas bajas favorecen la conservación del cuerpo. Digamos, los forenses, de alguna manera... Es como Walt Disney. Claro, digamos. Es que hay un 20% de posibilidades de que este chico esté en Chile con el ritmo. La pista Chile es la otra, que pudo haber huido al país vecino. Yo conozco por relaciones internacionales muchísimas cuestiones que no las puedo decir. No sé si está en Chile. Cuando sepa que no está en Chile voy a hablar. Hay 70 atentados desde el año 2013. Eso del lado argentino, el chileno hay cientos. Eso del lado argentino. El grupo RAM es este tipo de grupos que muchas veces aparecen. ¿Y qué es lo que pretenden ellos? ¿Territorio? ¿Tierras? Dicen territorio, pero yo creo que también es como una manera de generar, no sé, algo de terrorismo, te digo, ¿no? O sea, alterar el orden de la... ¿Guerrilleros? Y de alguna manera. El chileno con manuales de instrucción militar, con contactos complejos. Los asaltos a los puestos, los robos en los campos, es algo lamentablemente bastante frecuente. Este grupo, que es el RAM, que tiene su versión que se llama CAM Chile... Que este chico esté en Chile con el ritmo. Empezó a haber más mapuches, aumentaron los pasos de drogas, había algunos grupos armados que todavía están. Es como Walt Disney. Vamos a hablar de otra mentira. ¿Qué está pasando con la inflación en la Argentina? Está primero Andrés Aciaín acompañándonos. ¿Cómo anda, Andrés? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, y está Matías Tombolini también. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda? Buenas noches. Bien. Florencia Santou, ¿cómo anda usted, diputada? ¿Bien? Bien, muy bien. Muchas bueno, gracias. Vamos a hablar un poquito de inflación. 3,4 le dio al INDEC. ¿Cómo la ves, Andrés? Sí, es bastante particular. A nosotros nos parece que está bien. Desde el Centro de Estudios Carolina Ortiz veníamos siguiendo y nos daba un nivel similar, entre 3,2 y 3,7 la proyección. Lo que es particular es que el gobierno festeje, porque es una inflación muy alta. ¿Por qué decís que festeja? Sí, porque han salido a decir como que bajó la inflación porque el mes pasado fue un pico, más de 4%. 3,4 para que la gente entienda, si se repitiera un 3,4 a lo largo de los meses, una inflación del 50%. Claro. Entonces una inflación en los niveles altísimos que estamos viviendo, no es un dato para festejar. Para que tengamos una idea, cuando asumió Mauricio Macri, los niveles de inflación mensual, que ya eran altos, y Mauricio Macri se indignaba y decía era un problema, etcétera, etcétera, eran 1,8, 1,9 por mes. Y ahora el oficialismo está festejando un 3,4, que es una inflación muy alta. O sea, estamos en niveles de inflación del 50%, anualizada la inflación actual es 55%, y muestra que no le están invocando la bombilla al mate. Recordemos que decían la inflación es porque se emite dinero, vino el FMI y organizaron un plan económico de cero emisión monetaria. La inflación, lejos de bajar, está en picos históricos. Y el gobierno, lejos de intentar, digamos, cambios en las políticas, sigue insistiendo con la tasa de interés, con no emitir, y genera una crisis económica grave, agrava la crisis de la producción, y la inflación sigue lo más campante, desairando, podemos decir, esas recetas ortodoxas. Matías, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bueno, hacemos un análisis de esto. 3,4, ¿por qué crees? ¿Por qué pasa esto? Me parece que es la consecuencia lógica de un modelo de gestión que el gobierno eligió y que no está dando ningún resultado, y en donde efectivamente aparecieron análisis que, bueno, dan cuenta de que 3,4 es mejor que 4,7, 4,8. Claro, por supuesto, esto, analizarlo como algo positivo es como suponer que un paciente que está en terapia intensiva y no se murió, bueno, entonces, bueno, por lo menos sigue en terapia intensiva. Es decir, es tan mala la gestión del gobierno que la ausencia de noticias pésimas hace que las malas noticias parezcan buenas noticias. La verdad es que el mundo el año pasado en promedio tuvo una inflación de 3,72%. ¿En el año? Mundo. Sí, sí, en el año. Argentina acaba de mostrar 3,4%. Y hay además otra cosa que tiene que ver con que en el marco de esta inflación el consumo se sigue retrasando. Claro. Vamos camino a tener un 2019 que será, después de mucho tiempo,
La primera vez que podemos mostrar 4 años consecutivos de contracción del consumo. Eso explica también por qué, aún con una inflación mayorista que corre acumulada en los últimos 12 meses, se conocerá el 21 de mayo. Perdóname, te interrumpa. Discúlpame. ¿Todo el gobierno de Macri hubo contracción de consumo? Sí. Durante todo el gobierno. 2016, 17, 18. O sea, ni ese veranito. En 2017 hubo cierto crecimiento de consumo. Pero hubo retracción de consumo igualmente. Si vos mirás la evolución del consumo punta contra punta, el 17 tampoco se movió para arriba. ¿Comparado con cuánto? ¿Con 2016? Sí. Contra el 2016. Si vos mirás consumo privado, bueno, no, creció. 2017 son los datos del INDEC. El consumo creció, fue cuando le dieron plata a los jubilados de la asignación y los créditos Argenta previo electoral. Fue el único momento que creció. Lo festejó Macri diciendo veníamos bien. A lo que voy es venía pichando en un cambio. Lo pésimo, lo malo. Lo malo sería 3 años de contracción de consumo. Bueno, yo tengo 4, pero en todo caso, si son 4, son 3. Lo cierto es que teniendo, para mí, 4 años de contracción del consumo, lo que terminás por mostrar claramente es que iba al tema de la inflación mayorista contra la inflación minorista. La inflación mayorista, hasta el mes pasado, se conocerá la semana que viene una inflación, el 21 de mayo, que es la mayorista, te sigue dando por encima de la inflación minorista. ¿Por qué? Bueno, justamente porque los precios al consumidor no aumentaron todo lo que aumentaron los costos de quien te vende al público, porque no los pueden trasladar, porque no se vende nada. Claro, no lo vendes. Entonces, esta inflación además tiene como consecuencia 2 problemas centrales. Por un lado, un problema serio en materia de empleo, que se ve en el aumento del desempleo y en el aumento de la percepción de quien tiene empleo de que lo puede perder. Y eso modifica tu decisión de consumo, por ejemplo, de bienes durables, porque si vos te querés comprar una computadora en cuotas, un lavarropa en cuotas, claro, cuando antes tenías miedo de que tu sueldo no aumente como los precios, en todo caso achicabas el monto de la compra. Hoy, si tenés miedo de perder el trabajo, lo que se cancela es la decisión de compra. Y durable se desplomó. Y por otro lado, el costo de refinanciación con tarjeta de crédito, que con esta tasa de interés está en las nubes, termina dejando asfixiada a la clase media que no tiene margen para financiarse o que lo tiene con costos altísimos. Bueno, esta es la explicación técnica de lo que nos está pasando. Ahora quiero la explicación política, diputada, de lo que pasa. A ver, dicen ustedes que estuvo festejando Cambiemos. Lo vi muy nervioso a Carrió, insultándolo a Mazzotti en la Cámara de Diputados. Digo, se fueron casi, te diría que si eran 2 hombres se iban de mano, digamos, ¿no? Básicamente, le faltaba escupirse. Digo, no está muy bien políticamente Cambiemos. ¿Cree que todo este nerviosismo que hay es por esta situación? Bueno, ellos vienen haciendo todo mal y no pueden no estar nerviosos, pero tal cual decían recién, hablan desde una posición de exterioridad. Yo hoy escuchaba al presidente del Banco Central hablar de la inflación como si fuera, no sé, un docente de introducción a la economía y estuviera hablando de un país en el cual no vive, ¿no? Claro. Porque estas cifras que son tremendas, yo ni siquiera puedo pensarlas malas, son tremendas, porque además hay un acumulado que nos habla de una inflación la más alta desde el 91. Y le puso la cara, ¿no? Eso es importante, que le pongan la cara y digan que esa inflación es baja, digamos, que está bajando. Bueno, vienen poniendo la cara mintiendo desde el primer día, entonces ellos no tienen problemas con el cinismo. Ahora, lo que no pueden es no saber lo que significa esto en la vida cotidiana, no les importa, ¿no? ¿Por qué cree que comunicacionalmente lo hacen, digamos? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué le ponen la cara tan felizmente a las noticias tan malas, digamos, no? Bueno, muchas veces el presidente no le pone la cara, manda a otros a que le ponga la cara, ¿no? Pero ellos creo yo, ¿no? Que muchas veces la comunicación puede reemplazar a la política. Ellos vienen tomando decisiones políticas pésimas para la gran mayoría del país y bueno, y nos mienten, ¿no? Ellos creen que la mentira, porque para ellos la comunicación es mentir, digo, cuando ellos dicen no es tan mala o no es tan grave, o hablan desde como si fueran expertos de alguna otra cosa que no tuvieran ningún tipo de responsabilidad política, ellos creen que con eso pueden hacer que la gran mayoría de la población no vea lo que está pasando. Y la gran mayoría de la población, digo, yo vivo en la ciudad de La Plata. Ayer recorrí la Galería San Martín, que es una de las más importantes de la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires. El primer negocio, un cartel de alquiler, el otro negocio ya completamente cerrado. Es una situación devastadora en toda la Argentina, digamos. A donde uno recorra la provincia que vaya, la ciudad que vaya, sucede esto. Matías, tengo una pregunta. Ahora, como más hablando un poco de política y economía, ¿qué va a hacer Massa? Recién nos preguntábamos acá. Bueno, es una pregunta buena para hacerse la Masa. Sí, yo te puedo decir lo que vamos a hacer.
Y la verdad que yo lo voy a votar a Sergio Massa para presidente. Sí. Entiendo que es el de los candidatos que hay hoy quien mejor representa lo que tiene que ver con las ideas que yo tengo. Sí. Pero yo fundé un partido político independiente del Frente Renovador y nosotros tenemos un proyecto concreto en la ciudad que se enmarca dentro de lo que es Alternativa Federal. Vale decir, sí, es cierto, que es un espacio que todavía tiene que terminar de definir si Roberto Labaña va a estar adentro o va a estar afuera, pero creo que es bastante claro que la vocación de construir una alternativa que no sea una vuelta al pasado, ni que tampoco represente la continuidad de este modelo. ¿Eso está claro? ¿No hay acuerdos, diálogos con Cristina? A ver, la posibilidad de dialogar políticamente con todas las fuerzas políticas forma parte del ejercicio de la política, sí, que es además administrar siempre intereses que están en tensión si uno está tratando de meterse en un proyecto que suponga que la gente viva mejor. Ahora, la verdad es que el resto de lo que sucede son hipótesis que se formulan sin que partan de declaraciones de ninguno de los dirigentes de Alternativa Federal, que hasta aquí han manifestado la voluntad de competir en las presidenciales. Bien, Andrés, nos quedamos con vos un ratito después de la tanda, nos vamos al colgante con Pablo. Florencia, bueno, la situación política es la que estamos viendo. ¿Cree que se va a revertir? ¿Qué cree que viene para los próximos meses? No, se tiene que revertir, no sé si en los próximos meses ya, pero se tiene que revertir este año. Yo creo que hay un cansancio y una desesperación muy grande de la gran mayoría de la gente y se están creando las condiciones para que exista el frente más amplio, más contundente, que pueda no solamente derrotar a este gobierno, sino gobernar hacia adelante. Yo creo que ahí lo que hizo ayer Cristina en el PJ y lo que viene trabajando desde hace un tiempo, que es convocando a toda la dirigencia y a toda la gente, además, no solamente a la dirigencia, a unirse y crear otra salida, otro camino, gobernar de otra manera, creo que es muy contundente en nuestra sociedad. Muchísimas gracias, Florencia, por haber venido. Gracias, Matías. Muchísimas gracias. Nos vamos a la tanda, ya se viene también Darío Gaño. Ya en un ratito viene Darío Gaño, un programón, pero se viene el previo al análisis nuestro. ¿Les parece a los dos? Andrés, Pablo, dale, nos vamos a la tanda, ya volvemos. Bueno, vamos a hacer el cierre de ADN. Me parece interesante las preguntas que le va a hacer a Andrés. Dale, empecemos. Por eso. Sí, claro. A ver, Andrés, tenemos poco tiempo, dos preguntas. La primera, vos dijiste recién, no se emite plata, la base monetaria se achica, con lo cual si no hay plata debería bajar los precios porque no hay con qué pagar esos precios. ¿Por qué hay inflación igual si no se emite? Y la segunda, el otro día Cristina evocó el acuerdo de Belgerbar en la última parte del gobierno de Perón. ¿Eso es posible y viable hoy de vuelta? Bueno, son dos preguntas para poco tiempo bastante fuertes. ¿Por qué hay inflación igual? Bueno, hay inflación igual porque la inflación argentina no tiene que ver con lo que pensaban, que había mucha plata, que la gente gastaba mucho. Le sacaron la plata de bolsillo a la gente, hoy la gente no tiene para gastar, las tasas de interés están por las nubes, los precios aumentan igual. ¿Por qué? Porque ya hay una inercia inflacionaria que está en los contratos de alquileres, que vos te fijan un 30% de aumento, pase lo que pase, las tasas de interés tienen implícito una inflación, las expectativas de los sindicatos cuando van a negociar una paritaria, y a esa inercia, que es de un 20-30%, le sumás suba del dólar, suba de tarifas, que la fogonea aún más. Vos imaginate un empresario, ¿no?, que tiene un 30% de aumento de los alquileres, que tiene una tasa de interés de más del 100% a veces, de costo de financiamiento, o un 70%. La energía. Un sindicato le pide un 30, un 40% de aumento pensando que va a empatar la inflación. Si no hay inflación, este tipo funde. Y a eso encima le agregan aumento de las tarifas, aumento del dólar. Esto se llama inercia inflacionaria. Es una inflación muy parecida a la que tenía la Argentina cuando asume Helbar. Y Helbar propone un congelamiento, a través de un acuerdo social, un congelamiento de precios, luego de aumentar 20% los salarios, fija un congelamiento total de tarifas, tipo de cambio, de precios. ¿Cuál fue la dificultad que enfrentó Helbar en ese contexto? Que justo coincidió esa política, un acuerdo muy ambicioso, que funcionó inicialmente muy bien, coincidió con la suba del petróleo internacional y una inflación en el mundo muy alta, que le empezó a generar cierta presión sobre los costos de las empresas, sobre los precios de los alimentos, que terminó por desgastar ese acuerdo. Uno diría, basándose en esa experiencia, Argentina, si hiciera alguna política parecida a la de Helbar, tendría que hacer un acuerdo más flexible, no pretender un congelamiento de acá a la eternidad de los precios. Más corto en el tiempo. Nosotros planteamos, por ejemplo, la posibilidad de un congelamiento de precios de 3 meses,
junto al dólar y a las tarifas, en el verano, cuando se negocian las paritarias... Para sacar el pie del acelerador. Y en ese contexto hacen en todo caso una paritaria por única vez, indexada al periodo de congelamiento, una cláusula gatillo indexada de congelamiento. Cuestión que el congelamiento se traslade después a la expectativa salarial. Obviamente esto tiene que ser acompañado de otras medidas. Las tasas de interés tienen que acomodarse, la política de tarifa, la política de dólar, la política del alquiler. Pero Argentina, la experiencia de Helvar es muy interesante. Obviamente, no es repetir idénticamente, incluso aprender de la rigidez de ese acuerdo, pero funcionó muy bien. Lo que pasa es que era un acuerdo demasiado ambicioso y un contexto internacional muy difícil, pero hay posibilidades. Tenemos que cerrar bien, anduvo bien la cosa. Nos encontramos mañana, ahora se quedan con esto, recién empieza con la camisa. No, aparte la explicación económica que nos van a dar hoy de cómo la oposición no influye absolutamente en el riesgo país. ¿Estás de acuerdo con eso, me imagino? Macrismo contrafáctico con Darío Gaño. Exactamente, ahí tenés todas las pruebas. Nos vamos a encontrar mañana con ustedes nuevamente a las 22 horas. Gracias. Hey, got this idol with nothing on the inside. Your 5 minutes are up and you're living on borrowed time. So stick your day to your guitar, you shoot.